Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 13 dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? El propósito de este mensaje es motivarle y concientizarle con la ayuda del Espíritu Santo a entender la importancia de reanudar y activar el don del ministerio o el servicio cristiano que usted ha venido realizando. Para este cometido vamos a estudiar objetivamente el caso de Elías. Elías, un profeta útil para Dios y para su pueblo, el más grande en su época, pero que de un momento a otro dejó de hacerlo por un tiempo que no sabemos cuánto fue, por la amenaza de una mujer. Sin embargo, con la ayuda de Dios, volvió a ser útil en las manos de él, activándose otra vez ministerial y espiritualmente antes de ser arrebatado al cielo. En el capítulo 19 del libro de Reyes está relatada esta historia de Elías, donde nos cuenta que después de grandes victorias que él tuvo, después de derrocar y de destruir a los profetas de Baal, después de orar y hacer que lloviera, que cayera lluvia después de 3 años de hambruna y de sequía, luego llega al oído de esta mujer, Jezabel, lo que había pasado con los profetas de Baal. Entonces ella manda a amenazar a Elías de muerte. El temor se apoderó del corazón de Elías, como es común en el ser humano, y salió huyendo de aquel lugar. Caminó y caminó hasta llegar a un lugar donde encontró un árbol y se echó al pie de aquel árbol, cansado, desalentado, triste y deprimido. Y le dijo al Señor: basta ya, quítame la vida. Imagínense qué contradictorio. Elías va huyendo de una amenaza de muerte, pero luego le dice al Señor: quítame la vida. Esto pasa normalmente en el corazón de los seres humanos cuando estamos en un tiempo o en un momento de frustración, de tristeza, de desaliento. Pero sabe que el Señor está al cuidado siempre de sus siervos. Y luego el Señor envía un ángel a visitar a Elías, a darle alimento a Elías, a darle fuerza. Elías come, bebe, vuelve a dormir. Luego el ángel por segunda vez le da alimento, le proporciona alimento y bebida. El Señor le dice: ¿qué haces ahí, Elías?, a través de aquel ángel. Pero Elías, al ser alimentado, entonces emprende un nuevo camino, 40 días y 40 noches por un desierto hasta llegar al monte de Oreb, a una cueva. Y entra en aquella cueva lleno de temor, cuidando de su vida según él, huyendo de la muerte. Pero ahí es entonces donde el Señor le habla otra vez a Elías y le dice: ¿qué haces ahí? Quizás te sientas identificado con lo que pasó y sufrió el profeta Elías. Quizás en este momento estés en un momento de debilidad, de frustración, después de ser un siervo de Dios que estaba al servicio del Señor en su iglesia. Quizás en este momento estés en la cueva. Pero yo quiero decirte que para salir de ahí, Dios siempre está pendiente de ti. Y es necesario la visitación divina. Elías recibió la visita del ángel. Cuando Dios visita, algo tiene que suceder. Las cosas cambian y se tornan diferentes cuando recibes la visita de Dios. Pero además Elías recibió el toque divino a través de aquel ángel. Elías recibió un doble toque. Primero el ángel le toca por primera vez y luego una segunda ocasión. Entonces, cuando Dios toca, suceden cosas extraordinarias y maravillosas. Pero además, la palabra de Dios que da fortaleza divina. El Señor habla a través de aquel ángel a Elías y le dice: levántate, levántate, Elías. Levantarse es ponerse de pie, es despertar, es reanimarse. Indica una reacción pronta. Y esta es la palabra clave: cambia de actitud. Levantarse de donde estás caído, levántate. Pero también le dijo: come. Alimentarse significa sustentarse para recuperar fuerzas. Y le dijo: largo camino te resta. Eso significa que todavía hay mucho por hacer, mucha obra que realizar, mucho servicio y trabajo espiritual que prestar en la obra del Señor. Entonces, la palabra del Señor a través del ángel en aquella ocasión
fue consuelo y fue clave para Elías, para que él se levantara y superara las circunstancias que estaba viviendo en aquel momento y para que pudiera ser reactivado en el servicio, en la actividad ministerial para el cual había sido llamado. Yo te digo a ti hoy, fortalézcase en la palabra del Señor. Levántese al servicio de Dios, de su obra. Ore, busque al Señor, congréguese. Levántese de ese lugar donde está frustrado y caído. Pero también hubo un llamado divino. Cuando Elías estaba en aquella cueva, el Señor le visitó y le dijo, sal fuera. Elías estaba escondido ahí con su temor, con su miedo. Dios lo quería totalmente fuera de aquel lugar, lo quería activo, lo quería en el ejercicio ministerial. Dios te dice, sal fuera, sal de ahí. Pero ¿sabes? Dios tuvo que hacer algo para llamar la atención de Elías. Dice que mientras Elías estaba en esa cueva, hubieron terremotos, hubo fuego, hubo viento fuerte y hubo un silbido apacible donde estaba la voz de Dios. Pero si Dios no estaba en el terremoto, si no estaba en los vientos fuertes y no estaba en el fuego, entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor? Estaba llamando la atención de Elías. Como quizás hoy Dios te está llamando tu atención para que te levantes y salgas de la cueva. Quizás Dios lo está haciendo literal. Si hay amenazas de tsunami, si hay terremotos, si hay temblores en nuestra tierra, en nuestro país. Pero quizás Dios está haciendo algo más personal contigo. Quizás la enfermedad de un ser querido, quizás la pérdida de un ser querido, quizás problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas laborales, qué sé yo. ¿Cuál es la forma en que Dios está llamando tu atención para que te levantes y continúes sirviéndole? Y le dice el Señor, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces aquí escondido? Dios quería decirle, ¿qué haces en este lugar cuando debes de estar fuera? Ayudando, predicando, hablando, instando a los buenos a seguir siendo buenos, pero también reprendiendo a los malos para que ya no sean malos. Dios te dice hoy, ¿qué haces ahí? He aquí la pregunta de Dios al cristiano que en este momento está derrotado por el temor que el enemigo ha traído en su vida por distintas circunstancias. He aquí la pregunta que Dios hace al cristiano que está abrumado por los problemas económicos, familiares, matrimoniales, qué sé yo, de cualquier índole. He aquí la pregunta que Dios hace hoy al cristiano que está derrotado y que siente que ya no tiene propósito para vivir, al que está descarriado y se ha ido del ministerio y ha dejado la cruz a un lado para seguir una rutina secular. He aquí la pregunta que Dios hace a aquel que recuerda que algún día tuvo victorias como las tuvo el profeta Elías en su vida espiritual, pero que hoy está frustrado y escondido en una cueva. Dios le dijo a Elías, sal fuera, ve, levántate, ve. Todavía hay cosas que hacer en el ministerio. El propósito divino es continuar con la misión de Dios para la cual has sido llamado en el ministerio. Hoy Dios te dice, sal fuera y ve, hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios nos manda hoy en día, según Mateo 28, versículo 19 al 20, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y entonces yo estaré con vosotros todos los días. Así es que yo te digo hoy, levántate. Quiero concluir diciendo esto. Después de que hemos visto la historia de Elías y analizado esta palabra, la pregunta que está hoy es, ¿qué haces ahí? ¿Es posible superar las crisis en las que te encuentras en este momento? ¿Es posible recuperar el ministerio que dejaste quizás a un lado? Claro que es posible. Dios nos está llamando. Y dice Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha venido la luz, tu luz, la luz que viene de lo alto, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hermano, que estás ahí frustrado y escondido en esa cueva, Dios te dice, levántate. Hoy es tiempo de levantarse y continuar en el ministerio para el cual has sido llamado. Que Dios te bendiga.